Bueno, entonces esta parte de la energía libre de Gibbs, que también tenían ahí, les puse un video donde les explicaba de dónde sale esto. Así es para hacer un repaso rápido. Acuérdense, bueno, la definimos de esta forma, la energía libre de Gibbs como la entalpía menos la temperatura por la entropía. La entalpía y la entropía son funciones de estado, la temperatura es una variable de estado, entonces esta es una función de estado que de hecho tiene unidades de energía, por eso se llama energía. Y esto de libre es simplemente que nos proporciona la información de la cantidad de energía libre para hacer trabajo. De ahí el nombre de libre, al final de cuentas, es la cantidad de energía que está disponible para hacer trabajo. Y es particularmente útil para describir reacciones químicas, para clasificar reacciones químicas. Si consideramos la temperatura constante, entonces podemos poner un cambio finito de esto, simplemente como el cambio en la entalpía menos la temperatura por el cambio en la entropía. Y si lo escribimos en su forma diferencial, bueno, creo que aquí no está. Pero el chiste es que si para temperatura y presión constantes, como las reacciones químicas, entonces un cambio en la energía de Gibbs es menor o igual a cero. Y teníamos entonces estas posibilidades. Si el cambio en la energía libre de Gibbs es menor a cero, negativo, entonces quiere decir que la reacción es espontánea. Esto de espontáneo pues, corresponde a un proceso no reversible. Como sucede en la naturaleza, todo son procesos no reversibles en realidad. Si tenemos la igualdad, si la energía libre de Gibbs es igual a cero, entonces el sistema está en equilibrio. Y la otra posibilidad entonces es que esta energía libre de Gibbs sea positiva, mayor que cero, y entonces tendríamos que la reacción no es espontánea, así tal cual, pero si volteamos la reacción, acuérdense que siempre podemos tener la reacción inversa y eso nos cambia los signos de todas las funciones de estado. Entonces la reacción inversa sí sería espontánea. Y con esto, sí, por aquí está, acá está. Pueden checar esta tabla, que creo que también la discutía en el video, simplemente de escribir la energía libre de Gibbs de esta forma, como delta H menos T delta S. Si tienen los signos del cambio en la entalpía y el cambio en la entropía, entonces podemos determinar el signo de todo esto, de la energía libre de Gibbs, y tenemos estas posibles combinaciones. ¿Okay? Entonces, eso si lo han hecho, pues chequenlo con calma ahí en el video. Así en resumen, simplemente si el cambio en la entalpía y en la entropía son positivos, entonces la reacción sería espontánea únicamente a temperaturas altas, y la reacción inversa entonces sería espontánea a temperaturas bajas. Y esto de acá, de temperaturas bajas, sería este caso de acá. O sea, digamos, la reacción inversa, si la entalpía y la entropía son positivas, entonces la reacción inversa va a tener negativos ambos, y estarían en este caso. Y los dos son negativos, entonces sería al revés de lo que pasa acá. Ahora la reacción sería espontánea a temperaturas bajas, y la inversa sería espontánea a temperaturas altas, como acá. Y estos dos casos de en medio, pues también son inversos uno del otro. Si la entalpía es positiva y la entropía negativa, entonces delta G siempre es positivo y la reacción va a ser espontánea para toda temperatura. Y entonces la inversa, pues va a ser no espontánea para toda temperatura. Y el caso de la reacción inversa sería como este de acá. Si la reacción normal tiene este positivo y este negativo, entonces la inversa tiene delta H negativo y delta S positivo. En este caso, entonces, delta G siempre es negativo y quiere decir que
La reacción entonces va a ser espontánea a todas las temperaturas y la inversa entonces no va a ser espontánea a cualquier temperatura. ¿Ok? Bueno, creo que este de acá de arriba lo dije mal, ¿no? En este caso, delta G siempre es positivo, entonces la reacción no es espontánea para todas las temperaturas. La inversa entonces sí sería espontánea para todas las temperaturas, como este de acá. Bueno, entonces esta es la utilidad de la energía libre de Gibbs, que nos permite clasificar las reacciones, saber si son espontáneas o no a una temperatura dada, si es que conocemos el cambio en la entalpía y el cambio en la entropía. Bueno, y de acá otra cosa que les quería contar es esta parte de aquí. Esta parte de aquí, creo que eso no les pedí que lo estudiaran, pero ahorita lo podemos ver rápido, de cómo se aplica esto de la energía libre de Gibbs en sistemas termodinámicos biológicos, en procesos bioquímicos. Aquí tenemos el concepto de reacciones acopladas, por ejemplo, el ejemplo canónico, digamos, de una reacción bioquímica que involucra esto, es la combustión de la glucosa. Ya lo hemos visto antes en otros problemas. Acá está la glucosa más oxígeno, pues se va a dióxido de carbono más agua. Entonces, esto sería la combustión de la glucosa. En las células, pues esto no procede así tal cual como si fuera una combustión, sino que se da en varias etapas. Entonces, esto es lo que produce el metabolismo, digamos, de una vez que ingieren alimentos, entonces el metabolismo produce la combustión de la glucosa en las células. Y lo que pasa aquí es que esa energía que se libera de la combustión de la glucosa se utiliza para, o más bien se guarda en estas enzimas de ATP. Pues tendríamos este proceso, esta reacción de ADP más esto que es ácido fosfórico, se va a ATP más agua. Entonces, digamos que esa energía que se libera de la combustión de la glucosa se almacena en estas enzimas de ATP. Pero aquí el chiste es que si calculamos la energía libre de Gibbs de esta reacción, nos da algo positivo. Nos queda 31 kilojoules por mol positivo. Y entonces quiere decir que esto no se da espontáneamente, se produciría muy poco. Así es que en condiciones normales, esta reacción no favorece la producción de los productos justo porque el cambio en la energía libre de Gibbs es positivo. Ahora acá, por ejemplo, eh, necesitamos de esa energía para producir proteínas, por ejemplo. Entonces aquí hay un ejemplo sencillo de un dipéptido, o sea, alanina más glicina nos produce alanilglicina, sería la síntesis de esta proteína. Este proceso también tiene una energía libre de Gibbs positiva de 29 kilojoules sobre mol, y entonces quiere decir que tampoco se favorece la producción de esto, la síntesis de proteínas. Entonces, ¿cómo es que a partir del metabolismo podemos sintetizar proteínas si es que esto no está favorecida, la síntesis de proteínas? Lo que sucede aquí entonces es que tenemos una reacción acoplada entre la síntesis de las proteínas, y el inverso de esta reacción. Secuencia así tal cual, eh, tenemos una energía libre de Gibbs positiva. La reacción inversa entonces, que sería la hidrólisis del ATP, ATP más agua, entonces serían ADP más este ácido fosfórico.
nos daría una energía libre de Gibbs negativa, y esa sí es una reacción favorecida. Entonces, si se acopla esto de la producción de la síntesis de proteínas con la hidrólisis del ATP, o sea, el inverso de esta reacción de acá, tendríamos una cosa de este tipo. Ponemos esta reacción inversa acoplada junto con esta, pues tendríamos estos dos que corresponden a la hidrólisis del ATP, más la alanina más glicina, y eso nos darían entonces ADP más el ácido fosfórico más la proteína, que es a final de cuentas lo que interesa, cómo se puede sintetizar las proteínas. Entonces, ¿cuál sería la energía libre de Gibbs de este proceso? Como aquí estamos tomando este inverso, acá tendríamos menos 31 kilojoules sobre mol, más estos 29, que es este que está aquí, pues ya nos queda una energía libre de Gibbs negativa. No importa que aquí este número sea pequeño, el hecho de que sea negativa quiere decir que entonces esta reacción ya es favorecida, y de esta forma en el metabolismo, pues es que se pueden sintetizar proteínas. Bueno. Y aquí está un ejemplo así esquemático de cómo sucede esto. Lo tenemos acá de la combustión de la glucosa, el metabolismo. Eso libera energía que se almacenan en estas enzimas de ATP. A partir de ADP producimos ATP, se almacenan aquí, y esa energía que se queda ya almacenada, que viene de acá de la combustión de la glucosa, luego se libera, se utiliza para, a partir de aminoácidos, sintetizar proteínas con esta reacción acoplada acá. ¿Sí? Pues tendríamos de aquí, una vez que tenemos aquí la energía almacenada, pues nos vamos en la reacción inversa de la hidrólisis del ATP, producimos ADP, y eso ya nos da una reacción que sí es favorecida para producir proteínas. Bueno, este es un ejemplo así sencillo, pero importante, de cómo interviene esto de la energía libre de Gibbs en estos procesos bioquímicos. Y generalmente es así con reacciones acopladas, de manera que tengamos una reacción favorecida que nos dé un cambio en la energía libre de Gibbs negativo. Okay. Y la otra cosa que les quería contar de aquí, bueno, de aquí creo que ya no. Vamos a otro. Bueno, estos de acá son entonces las funciones que hemos visto. Acá tenemos las funciones de energía, funciones de estado que tienen que ver con la energía. Acá está la energía libre, la entalpía y la energía libre de Gibbs. Estas son las tres que hemos visto. Aparte de esta, podemos definir también otra función que tiene que ver con la energía de esta forma. Fíjense que esta es parecida a la energía libre de Gibbs. Lo que cambiamos es que en vez de entalpía le ponemos energía interna. Y esto se conoce como la energía libre de Helmholtz. Tiene el mismo significado que la de Gibbs. Pues aquí también las diferencias de la energía libre de Helmholtz nos da energía disponible para hacer trabajo. La diferencia es que, por ejemplo, aquí como que está la energía libre de Gibbs en forma diferencial. Esto es lo que les escribía en el video. Si la temperatura es constante, esto es 0. Si la presión es constante, esto es 0. Entonces nos queda que la energía libre de Gibbs es igual a 0, sea la condición de equilibrio menor que 0. Pues por eso es que esta es útil para procesos donde temperatura y presión son constantes, como las reacciones químicas. Pero también podríamos tener procesos donde lo que es constante es la temperatura y el volumen. En ese caso nos quedaría la energía libre de Helmholtz igual a 0. Pero la idea es la misma que la de acá. O sea, esto nos da cuál es la energía disponible para hacer trabajo.
Y bueno, podemos pasar de una a otra con estas transformaciones. Estas de aquí son las que les puse, creo, para llegar a partir de la energía interna, llegamos a la energía libre de Gibbs, haciendo estas transformaciones. O sea, definimos la entalpía, vemos su diferencial y lo que sucede, lo metemos acá. Y lo que sucede es que vamos cambiando acá estas diferenciales que aparecen aquí. Y llegamos a esto, ¿no? Esto es lo que está en el video, cómo llegamos de acá para acá. Bueno, acá tienen otro procedimiento para llegar a partir de la energía interna, también a la energía libre de Gibbs, pero en lugar de pasar por la entalpía, utilizamos esto que es la energía libre de Helmholtz. Bueno, aquí lo importante es que estas funciones de energía es lo que se conocen como los potenciales termodinámicos. Realmente la única que tiene, o que es básica desde el punto de vista físico, es la energía interna, que como vimos está asociada a nivel molecular a la energía total de las moléculas que componen el sistema. Entonces digamos que esta sería la fundamental. Y las demás pues son definiciones, a final de cuentas. La entalpía, la energía libre de Gibbs y la energía libre de Helmholtz son definiciones que podemos hacer para simplificar las cosas, para que sean útiles según el procedimiento que estamos estudiando. Como vimos, la entalpía pues, es útil para ver en las reacciones químicas si son endotérmicas o exotérmicas. La energía libre de Gibbs es útil para clasificar si son espontáneas o no. Y así, también la energía libre de Helmholtz tiene su utilidad para procesos a temperatura y volumen constantes. Realmente la fundamental es la energía libre, perdón, la energía interna. Y entonces estas cuatro funciones se conocen como los potenciales termodinámicos. Ahora, si se acuerdan de lo que vieron en física general, se acuerdan cuando vimos energía potencial, que podíamos tener una partícula atrapada ahí en un pozo de potencial o recorriendo una función que nos describe la energía potencial. Aquí está ejemplificado así nada más esquemáticamente. Esto de aquí. Aquí está el caso para la energía interna. Pero esto sería válido para cualquiera de los cuatro potenciales termodinámicos. Esto entonces sería la gráfica de ese potencial. Pues acá en el eje de las Y tendríamos energía. Y acá en el eje de las X, alguna de las variables termodinámicas que aquí están ejemplificadas así en general con esta letra I. Esto puede ser presión, volumen, temperatura, lo que sea. En realidad, pues estas cosas serían, si nuestra función de potencial depende de dos variables, por ejemplo, de la presión y la temperatura, pues lo que tendríamos serían unas cosas en tres dimensiones. O sea, la gráfica del potencial sería como una superficie en tres dimensiones. Si nuestra función de potencial depende de tres variables, entonces la gráfica estaría en cuatro dimensiones y ya ni siquiera la podemos ver. Entonces aquí está nada más así ejemplificado para una sola dimensión, donde esto sería alguna de las variables termodinámicas. Y entonces la condición de equilibrio pues, es justo cuando nuestro sistema está en el mínimo del potencial, como aquí no está cambiando la derivada de la función de energía con respecto a la variable termodinámica que sea cero. Entonces estaríamos acá dentro, en el punto más bajo del potencial. Y justo aquí entonces es cuando está en equilibrio. Si no está en equilibrio, por ejemplo, que estuviera por acá, entonces aquí, así con esta representación que tenemos aquí, la derivada aquí sería negativa, como está acá. La pendiente de la recta tangente aquí es negativa, entonces el cambio de la energía interna con respecto a la variable que sea sería negativo en este caso.
el sistema tendría a irse hacia la derecha. Esto representaría un proceso irreversible. Digamos que el sistema esté aquí, pues tendría un proceso irreversible que tiende a llevarlo a la condición de equilibrio. Y una vez que esté aquí en equilibrio, ahí se queda. Y este es un proceso irreversible porque por sí solo el sistema no podría regresarse acá. Como está aquí en el mínimo del potencial, entonces no tendría energía suficiente para llegar acá. Tendríamos que meterle energía al sistema, ya sea en forma de trabajo, de calor, para llevarlo por acá, por ejemplo. Entonces, esto representaría un proceso irreversible. Y lo mismo de este lado, si estamos por acá, si el sistema está por acá en este punto, digamos, entonces aquí el cambio en la energía con respecto a la variable termodinámica pues es positiva. La pendiente de esta recta es positiva, tendría a moverse hacia la izquierda en este caso. Nuevamente, pues tiende a la condición de equilibrio. Entonces, esto también representa un proceso irreversible, ¿sí? Que llegaría acá a la condición de equilibrio, y una vez que está en equilibrio, pues no puede regresarse para acá, a menos que le metamos energía. Bueno, entonces, esta es la idea de estos potenciales termodinámicos. Y esto es todo lo que les quería decir hoy. Entonces, vamos a detenerlo aquí.